Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos hablar por supuesto, de los últimos eventos internacionales. Pues, ¿qué es lo que no ha pasado esta semana a nivel mundial? Primero, como el lunes, estas agencias de medición como Moody's, Standard & Poor's, degradaron. Esta vez no fue a los Estados Unidos, sino que degradaron a los bancos italianos. Y hoy también degradaron, el jueves degradaron a ciertos bancos estadounidenses, como por ejemplo el famoso Bank of America. Los han degradado, significa que ahora les cuesta más solicitar un préstamo. Los bancos pasan todo el tiempo haciendo préstamos, hasta los más grandes del mundo, todo el tiempo. Entonces, ahora, como ellos, el riesgo de que no paguen aumentó, entonces ahora les cobran una tasa de interés más alta. Como les cobran una tasa de interés más alta, es menos probable que hagan préstamos. Y si hay menos préstamos, hay menos actividad económica, el desempleo sube, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene para Honduras? Graves, pero eso no es el total de las malas noticias de esta semana. A lo largo desde julio se están derrumbando sistemáticamente las bolsas de valores, la de Nueva York, la de Tokio, las de Europa y las de Asia también, pero más que todo las del mundo occidental se están derrumbando. Pero esta semana, el jueves, vimos una caída de 400 puntos en la bolsa de valores de Nueva York. Eso significa 6%, el total del valor cayó. Eso es una de las caídas más fuertes de los últimos meses, y los últimos meses han sido excesivamente anormales porque la economía mundial se encuentra ante una situación terrible. Pero la peor noticia de esta semana, la vez pasada, en el 2009 se hundió la economía mundial y tuvo el peor hundimiento de los últimos 80 años. O sea, las cifras fueron más negativas que en cualquier otro momento desde 1930, 31 y 32. Entonces, esto es una situación extremadamente grave, la del 2009. Lo triste de esta situación es que en este momento estamos recayendo en otra recesión mundial, y esta vez ya no hay una medicina, porque la medicina que supuestamente iba a resolver el problema la vez pasada, ya solo se puede utilizar una vez, y ahora no la pueden volver a utilizar. Es como decir que pónganse a pensar, es como esas radiaciones de cáncer que son tan fuertes que generan otros cánceres. Entonces solo se puede utilizar. Si no funciona a vez, ya estuvo, pues ya quemaron ese cohete. Y eso es lo que se habla con la teoría keynesiana: aumentar el gasto público, aumentar la deuda pública, aumentar el déficit fiscal, y los gobiernos gastaron más para reactivar la economía. La lograron reactivar, pero solo por un añito, el 2010, y ya esto otra vez en picado otra vez. Entonces, la peor noticia de esta semana no fue que los bancos italianos siguen mal, que los han degradado, que los bancos estadounidenses los han degradado, que Grecia ha sido un terrible colapso, tiene que hacer unos recortes presupuestarios gigantes, pero la gente ya no aguanta porque ya le hicieron como 10 recortes, ya le recortaron como 10 veces a las pensiones, a las jubilaciones, a los salarios de los maestros, a los salarios de los otros empleados públicos, de los recogedores de basura, de los bomberos, de los policías. Ya recortaron por todos lados como 10 veces, entonces ya no, dicen, ya no puedo más. Entonces hay huelgas gigantes y el gobierno dice, o sea, no puedo sobrevivir más huelgas de este tipo, me van a forzar a hacer una elección y la voy a perder, y mi objetivo, como todo político, es eternizarme en el poder. Eso está diciendo, por ejemplo, el primer ministro Andreas Papandreou en Grecia. Entonces, es una mala noticia tras otra, pero la que terminó de matar, o sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los dos directores ejecutivos, o sea, los dos mandamás, los dos presidentes, la nueva del Fondo Monetario, la mujer, la ex ministra de Finanzas de Francia, Lagarde, y el que está ahorita en el Banco Mundial, los dos están diciendo que cada vez estamos más bordeando el precipicio de una nueva recesión mundial. Entonces, esa todavía no fue la peor noticia de la semana. La peor noticia de la semana fue el que China, que la vez pasada fue el único, o sea, con India, Vietnam, apenas Laos, como 3 o 4 países en el mundo que lograron
salir eximidos, que lograron no salir aplazados en la crisis económica la vez pasada y que continuaron a crecer rápidamente. Y dado que para el 2009 ya eran economías, China para entonces la tercera más grande del mundo e India la 10ª más grande del mundo, entonces evitaron que se hundiera más los otros países. Pero esta vez no está pasando eso. Esta vez China acaba de reportar el jueves el tercer mes consecutivo de cifras negativas en su producción industrial. Y eso no pasó en el 2009. Los Estados Unidos, Europa Occidental, desde finales del 2008 empezaron a ver cifras negativas. Y en el 2009 fue brutal la caída, pero China no. Pero esta vez, en este momento que todavía no estamos viendo cifras negativas en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en China ya la estamos viendo. Entonces, ya no hay ni siquiera un pequeño amortiguador en el mundo que pueda por lo menos morigerar, a ablandar un poco, acolchonar el golpe de la segura caída del mundo occidental, Norteamérica, Europa Occidental. Entonces, ¿quién va a amortiguar esta vez? No hay nadie. No hay nadie. Entonces va a ser una catástrofe peor porque no hay cómo reactivar la economía. Puede que sea más dura. Honduras, digamos, como de costumbre, los Estados Unidos se la llevó de encuentro en el 2009. Pasó de estar creciendo a 3% en promedio en los 10 años anteriores, creció a negativo 3%, o sea, un decrecimiento. Esta vez puede que sea más dura y puede que dure más tiempo, no solo un año de cifras negativas, sino que más tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a la situación? ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que caemos en tanta problema? El mundo entero, no solo Honduras. Honduras es normal que tenga problemas, o sea, por eso es que tiene el título, el mérito, la medalla de ser el tercer país más pobre del continente americano, pese a que este continente, sobre todo lo que es Latinoamérica, está lleno de lacras, está lleno de perdedores, de losers, de buenos para nada, de bons à rien, como dicen los franceses, de taugenichts, de nichts, como dicen los alemanes. O sea, ¿por qué hay tantos buenos para nada en este? Y más aún así, si estuviéramos en Europa Occidental, que todos son ganadores, todos son países desarrollados, pues ser el último de la cola o el tercero de la cola no está malo, pero en este continente es sumamente malo. Entonces, ¿por qué es que el mundo entero está cayendo en esta situación? ¿Por qué es que hay tanto problema a nivel internacional? ¿Por qué es que a nadie se le ocurre algo inteligente cómo solventar los problemas? ¿Por qué es que repiten la misma tontería una y otra vez, la derecha y la izquierda y el centro? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy, que la vamos a responder muy categórica y contundentemente. Entonces, primero queremos mostrar el mapa de Europa para ver cuáles son los países golpeados, cuáles son los países que más están amenazando el mundo en este momento. Entonces, como pueden ver ahí en la parte de abajo de la derecha, miramos a Grecia, que fue la cuna de la civilización europea del mundo occidental hace 2500, 2600 años, con Atenas, ciudades, Esparta, Corinto, varias de esas que todavía subsisten. Atenas efectivamente sigue siendo la capital de Grecia. Entonces miramos que hoy Grecia es como le dicen, el peso muerto de Europa Occidental, por lo menos de Europa Occidental, incluso de los otros países del este de Europa que pues son menos desarrollados, no están teniendo tantos problemas. Entonces, ¿qué otros? Italia, como decimos, la revista Times sacó esta semana un artículo y decía que efectivamente este país, la bota en amarillo, no, porque tiene unos buenos para nada. Aquí está la derecha en el poder, en Grecia está a la izquierda, los socialistas, en Italia está a la derecha con Silvio Berlusconi, España es otro país que está colapsando, ahí quien está, ahí está a la izquierda, los socialistas. En Portugal es otro que tiene graves problemas, ahí quien está, ahí está a la derecha con Cavaco Silva. Entonces, miramos un fracaso todo, derecha, izquierda, fracaso, 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 fracaso. Y en estos países donde no nadan, donde no se zambullen de pleno derecho en corrupción como en los países latinoamericanos. Regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación sumamente caótica en Europa y como los Estados Unidos están en grave aprieto por la incompetencia
de los demócratas, que más o menos dentro de los Estados Unidos, esta es la izquierda de los Estados Unidos. ¿Ah? Dentro de lo que hay, porque ahí la definición de derecha e izquierda es diferente que la de Latinoamérica y la de Europa, pero de una manera general son los dos campos. Uno que dice, hay que a los pobres hay que darles bonos y cosas para solventar, y los otros que dicen, no, que hay que ir más, que hay que darle libertad al mercado plenamente y él solito va a arreglar todo. Entonces, estamos en ese debate de, como dicen, aquella película de Jim Carrey, Dumb and Dumber, tonto y más tonto. Es un debate de cuál más bruto de los dos. Tenemos que hacer una pausa comercial y vamos a continuar explicando esto, pero antes de eso los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde van a poder encontrar este y otros videos, al igual que artículos. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, el mejor libro de economía, sociología, historia, politología de Honduras y el mundo. Entonces, tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con más de este tema. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso con el único programa con enfoque científico que no se deja inclinar por la derecha y la izquierda, dos ideologías fracasadas, y eso es lo que está sufriendo en este momento el mundo entero, a punto nuevamente de incurrir, de rodar, de precipitarse en una segunda recesión mundial. ¿Por qué? Porque lo único que les ocurre es derecha e izquierda. No sé si vieron la película con Jim Carrey, era una situación en donde eran dos tontos, entonces venía uno de ellos y hacía una estupidez increíble. Y uno decía, de telespectador, uno decía, ya no, nadie puede superar una estupidez de esa, pero venía el otro y lo superaba, y todo el tiempo estaban superando. Pues esto es lo que hay la derecha y la izquierda a nivel mundial. Entonces tenemos unas estadísticas para ver la situación en Europa, y miramos que esto no es nuevo, esta crisis no es nueva, este es producto de la liberalización financiera que llevó a esa gran crisis en el 2009, y esta es una secuela de la del 2009, pero miren, desde hace los últimos 60 años, Europa Occidental, el padre y la madre de las doctrinas de derecha y de izquierda. Este es el continente que más ha creado ciencia y tecnología, que más ha pensado, que más ha procreado a las personas más inteligentes de la historia de la humanidad. Pero aún esto, miren lo que pasa. Después de crecer a 6% anual por año en la década de los 50, de los 1950, cayó a 5% en los 60, después a 4% en los 70, a 3% en los 80, otra vez a 3% en los 90 y después a solo 2% en la primera década del siglo XXI. Si miramos cruzando el Atlántico, miramos la próxima estadística de los Estados Unidos y miramos una situación similar. Nos muestran, por favor, ahí la segunda estadística de los Estados Unidos, y miramos también una desaceleración de la tasa de crecimiento económico, cada vez haciéndose más lenta y más lenta y más lenta. Y estos países necesitan un mínimo de 4% anual. Un mínimo de 4% anual para que todo el mundo más o menos esté bien. Si no, el desempleo y el subempleo comienzan a subir. Y miramos aquí, nos cruzamos el Pacífico y vamos a Japón y mostramos la próxima estadística. Encontramos otro fenómeno bastante similar. Otra vez miramos un decrecimiento brusco, sobre todo a partir de la década de los 70, de 11% en los 60, a 5% en los 70, a 4%, después a 2% en los 90, y finalmente en la primera década del siglo XXI, apenas 1% anual. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que todo el mundo a nivel global esté padeciendo esto? Estos son los países más exitosos en la historia de la humanidad hasta la fecha, y le está yendo cada vez peor y peor y peor. Esta gran crisis del 2009 y la nueva que estamos cayendo en el 2011 no es nada nuevo. Desde hace 60 años se está viendo que cada vez los resultados son menos positivos, menos agradables, menos interesantes. Un país es lo que es por la tasa de crecimiento. Entre más rápido, mejora todo.
más come la gente, mejor se viste, mejor se educa, mejor la salud que cuenta, más años de vida, más felicidad. Los últimos estudios de psicología muestran que hay una correlación entre desarrollo económico y felicidad del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mejora entre más rápido la tasa de crecimiento económico. Entonces, encontramos una situación en que en estos países se hicieron ricos porque tuvieron tasas de crecimiento más rápidas que las de, por ejemplo, Latinoamérica en los últimos 200 años. Pero en los últimos 60 años ha estado cayendo y a partir de como los 70 la tasa fue demasiado lenta. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hasta los países más inteligentes, los países que más han generado científicos, que más han generado los más brillantes, como Thomas Edison, como Albert Einstein, como Leonardo da Vinci? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen tanta dificultad a organizar sus ideas coherentemente. Entonces, lo primero queremos mostrar el padre de la economía moderna y el padre del capitalismo, Adam Smith. Mostremos a foto, esta es una pintura del siglo XVIII, porque el hombre vivió, era un escocés, un británico del siglo XVIII. Nació en 1723 y murió en 1790. Este escocés, este individuo, pues fue el fundador de lo que se llama la tesis central del capitalismo, y cuando escribió regresemos al estudio, cuando escribió su famoso libro La riqueza en las naciones en 1776, él personalmente no creía que ese era, porque él era filósofo, es que entonces, hasta la fecha todo el mundo era filósofo. Entonces su primer gran libro fue un libro sobre tratar de explicar por qué los seres humanos emiten juicios de valor, sus teorías sobre la moral, y su segundo libro fue y lo que la historia recuerda de él es que es como decir la Biblia del capitalismo. Todo este montón de gente que ha ganado premios Nobel, que prácticamente todos son por el lado del capitalismo, por el lado del socialismo, no le han dado un premio Nobel a ninguno hasta la fecha. Desde 1969 que empezaron a dar premios Nobel en economía, no le han adjudicado ningún premio Nobel a alguien con ideas de izquierda. Pues todo esto para quienes lo pasan venerando y tienen una copia ahí en su casa y otra en su oficina y en las universidades. Para toda esta gente, este tipo según ellos, este tipo se sentó con Dios a tomar té, porque los escoceses solo toman té, no les gusta el café. Entonces, supuestamente este tipo creó la más grande, y hasta la fecha lo que enseñan en Harvard, en Oxford, en Cambridge, en Stanford, en todas las universidades, como les dicen Ivy League Universities. Entonces, las mejores del mundo, eso es lo que enseñan. Entonces, este individuo, la pregunta es ¿por qué a nadie se le ocurre algo mejor? ¿Por qué se considera el tipo el más brillante? Entonces, y miramos la próxima estadística del mundo de los últimos 500 años, la estadística de anaranjado, la última que tenemos ahí. Entonces, encontramos que miramos las tasas de crecimiento de los últimos 500 años, tasas de crecimiento anual, promedio anual. Entonces, miramos que se ha ido acelerando progresivamente, pero que el siglo XVI, XVII y XVIII, las tasas de crecimiento eran exangües, eran baladías, eran insignificantes, eran nada, pues, cero a la izquierda. O sea, con unas tasas de crecimiento, por ejemplo, Gran Bretaña, a final del siglo XVIII, regresemos al estudio, Gran Bretaña, al final del siglo XVIII, el país más desarrollado del mundo, digamos, si viven en Londres, ustedes viven en la mejor ciudad del mundo, y en entonces la media de vida, o sea, en promedio a lo que la gente llega a vivir eran 25 años. 25 años hoy día en Honduras, por mal que está, la media de vida de 70 años. En promedio los hondureños con todas las matancinas, 20 cadáveres diarios, y aún así 70 años en promedio es la media de vida de los hondureños. Entonces, como pueden apreciar, las condiciones de vida eran deplorables, en los otros países eran todavía peor. ¿Por qué? Porque las tasas de crecimiento, las vieron en el siglo XVI, XVII y XVIII, eran misérrimas, eran 0.1, 0.2%, 0.3%, 0.4%, esas eran las mejorcitas. Entonces, no había progreso, pasaban 100 años, no había ningún progreso. Antes de eso, las tasas de crecimiento fueron peores todavía. Entonces, según los historiadores económicos, según el mismo Smith, el capitalismo comienza en el siglo XVI, por lo menos en Europa occidental.
Entonces la pregunta es, si el sistema es tan bueno, ¿cómo diablos es que pasaron 3 siglos creciendo a tasas de crecimiento de 0.2, 0.3% anual? Es ridículo, es ridículo. Y en los siglos anteriores ya habían las bases del capitalismo, como la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. El libre comercio, de una manera general había libre comercio en la Edad Media. De una manera general había las bases centrales de las ideas del capitalismo. ¿Cómo es que las tasas de crecimiento fueron todavía más lentas? Pero a ellos no les ocurre hacer ese razonamiento. Ni a Adam Smith, ni al que ganó el premio Nobel en el 2010, economía, ni el que ganó en los años anteriores. No les ocurre hacer ese razonamiento. Y siguen repitiendo como loros, como papagayos, como grabadoras, el mismo cuento de siempre, y lo siguen admirando. Yo tuve allá en Suiza un profesor que dirigió mi postdoctorado, que me decía, y usted ha leído La riqueza de las naciones, porque él se graduó de la prestigiosa Universidad de Oxford, donde Adam Smith dio clases, donde Adam Smith fue profesor. Entonces para él era su héroe. Entonces yo le dije, no lo he leído ni lo pienso leer, porque la teoría es fracasada, ha fracasado por todos lados. Y le refuté el argumento. El punto es que para esa gente él lo siguió admirando pues, hasta el día de su muerte. ¿Y por qué no se le ocurre nada más? ¿Por qué a la gente más brillante del mundo no se le ocurre nada más? Pues miremos a lo que se le ocurrió a otro de los más brillantes economistas de la humanidad. Mostramos la foto que sigue a continuación. Miramos la foto que sigue a continuación y miramos a Karl Marx. Karl Marx. Este era alemán. Herr Karl. Entonces, Marx nació, era un genio, era un brillante intelectual que sacrificó su vida pudiendo haber hecho muchísimo dinero y se dedicó a la ciencia y por eso no ganaba nada. Y por eso la mujer lo mantenía porque no generaba, él se pasaba todo el tiempo escribiendo y estudiando y desarrollando nuevas ideas. Y la gran idea que él desarrolló es el socialismo, que la conocemos, muy popular aquí en Latinoamérica. Este hombre también no vivió mucho, porque en esa época, regresemos al estudio, porque en esa época no había ni antibióticos, ni vacunas, ni nada. Se murió en 1883, solo vivió como 65 años, pero produjo una gran cantidad de obras como el Manifiesto Comunista en 1848 y El Capital, que son 4 volúmenes, fue de 1863 a 1877. Entonces, ahí desarrolló esos 4 volúmenes. Mire, tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a explicar de una manera sucinta y rápida dónde está el problema con Marx, del igual que cómo está el problema con Adam Smith. Antes de eso, los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, porque como pueden ver, damos demasiados datos. Entonces, nos sigue mucha gente en Europa, en los Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, hasta en el Asia. Y la gente necesita estudiar esto a su velocidad y el momento que quiera, y por eso es tan bueno esto del internet y del Facebook. Así que nos pueden encontrar ahí en esa dirección, y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos. Este lo encuentra aquí en Tegucigalpa, en librería Guaymuri, y ahí lo pueden adquirir. Así que no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando en su programa Análisis, el único programa científico de Latinoamérica y el mundo. El único donde no tergiversamos la verdad para alinearnos con la izquierda, la derecha o el centro. Doctrinas fracasadas, ideologías fracasadas. Entonces, estábamos hablando de Karl Marx, ese alemán que publicó una gran cantidad de obras, muchas de ellas conjuntamente con Federico en el Este era británico. Los británicos tienen un hábito de ocurrírseles un montón de ideas económicas. Tenemos Smith, después a Engel, que no fue tan importante como Marx, pero que participó bastante en la creación de esas ideas que han hecho furor, sobre todo en el siglo XX, en la revista Time, la famosa revista Time, creada en 1936, y que hasta el día de hoy es la revista más importante del mundo, semanal, un semanario. Esta revista en 1999 sacó un listado de las 100 personas más importantes del siglo XX. Marx apareció como el economista más importante del siglo XX, el que más la marcó. Entonces, efectivamente, la marcó decisivamente. Positivamente, no, igual que Smith. Marx se rebeló contra la idea de Smith porque estaba viendo un montón de gente sufrir una terrible pobreza en Europa, que era
la región más desarrollada del mundo cuando él está viviendo. ¿Se imaginan cómo estaban los otros lugares? Latinoamérica, África, el Medio Oriente, Asia. Estaba mucho peor, pero entonces se rebeló contra el capitalismo. Esto no funciona, tenía razón, esto no funciona. ¿Por qué? Porque no garantiza rápido crecimiento económico. El problema con Marx es que no logró identificar eso. No logró identificar que lo fundamental para el progreso de una nación, para el progreso de los obreros, de los asalariados, de la masa, del grueso de la población, de toda la población, es esa tasa de crecimiento. Entre más rápido, mejor. Entonces no logró determinar nunca y ni quiero creo que lo fundamental es lo que mueve la historia, dijo él, es la lucha de clases. Y es ridículo, no lo mueve. Van a preguntar a Ben Liechtenstein en Luxemburgo o en Singapur si lo que mueve a esos países es la lucha de clases. Todo el mundo, no hay pobres. Entonces, los que menos ganan están ganando $5,000 al mes y les sale sobrando que haya un médico especialista en cardiología, en neurología, que esté ganando $100,000 al mes. Les sale sobrando a los recogedores de basura de Singapur o de Liechtenstein o de Luxemburgo. Les sale sobrando. O sea, ellos aceptan su rol inferior porque con $5,000 pueden tener la vida de maravilla, de rey que quieran. Pueden viajar por todo el mundo, etc. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que vino Marx y se metió con esa idea. Va necio, necio, necio. Y dijo, lo fundamental es eliminar la propiedad privada. Entonces, él se percató de algo, que la propiedad privada en sí mismo no es el motor del crecimiento económico, como dicen tantos ingenuos por ahí, ya sea economistas, grandes economistas, o ya sean un montón de otra gente. No es el motor, si fuera, entonces hubiéramos visto tasas de crecimiento espectaculares durante el Imperio Romano, que todo estaba en propiedad privada, o casi todo. Había empresas estatales, la mayoría del gobierno del Estado romano, pero la inmensa mayoría eran empresas privadas. Y aún así, las tasas de crecimiento eran misérrimas. Hubiéramos visto en la Edad Media, cuando las tasas de crecimiento de Europa se empeoraron. Tampoco era el caso. O sea, y no hubiéramos visto absolutamente ningún crecimiento económico en los países socialistas, como en la Unión Soviética, cuando adoptaron el sistema. Y sí vimos tasas de crecimiento, no buenas, pero las vimos. Así que Marx llevaba razón en ese aspecto, pero está completamente equivocado en que no lograba ni siquiera olfatear por dónde es que residía el norte para el progreso, para el bienestar de una población. El punto es que este es el más brillante, como por decir así, del siglo XIX, y se le ocurre una tontería que termina esclavizando a un montón de gente, porque él lo dijo, es la dictadura del proletariado. Entonces, eso es lo que hicieron en la Unión Soviética, una dictadura del proletariado, y esclavizaron a media humanidad, y murieron infinidad, millones de personas en el Gulag, o sea, en las prisiones siberianas, etcétera, lo mismo en China y en otros países comunistas. Entonces, se acaba el siglo XX y cae en muerte esta idea, pero viene, sí, comienza el siglo XXI, aquí a alguien en Latinoamérica, a Hugo Chávez le ocurre que la va a revivir. Él, claro, él que no le llega ni a una centésima de la inteligencia de Carlos Marx o de Adam Smith, a él se le ocurre que la va a revivir. Y obviamente ya está muriendo, la izquierda latinoamericana ya lo ha repudiado, en El Salvador, en Guatemala, ahora hasta dicen que Ortega en Nicaragua está repudiando y está tirándole carpeta roja a los inversionistas extranjeros. No digamos Lula, no digamos ahora el nuevo en Perú. Es decir, toda la izquierda latinoamericana ha repudiado el resurgimiento de la tesis central de Marx. ¿Por qué? Porque no genera rápido crecimiento económico. Y de ahí la última gran idea del siglo XX fue, mostremos la foto de John Maynard Keynes, del británico, otra vez otro británico, estos británicos que fastidian con sus ideas, y todas son malas. Este es el más grande economista del siglo XX, John Maynard Keynes, otro británico, y a él se le ocurrió que el capitalismo era el mejor de los dos sistemas, pero dijo que el capitalismo, la idea central de Smith, de que el mercado se las arreglaba siempre solo. Regresemos al estudio, por favor. La idea de que el mercado por sí mismo se las arregla y que el Estado no debe intervenir y que debe dejar que las fuerzas operen libremente, es idea equivocada, porque con regularidad habían cosas impredecibles o incontrolables, como una crisis financiera, como la que ocurrió en octubre de 1929 y causó la Gran Depresión Mundial, y como la del 2009, decía, entonces los gobiernos tienen que reactivar la economía con estímulo fiscal y monetario, con política fiscal y monetaria.
Entonces dicen, tenemos que reactivarlo de la forma, más gasto público, ¿en qué? En infraestructura, digo, en educación, etcétera. Y eso no ha funcionado, no funciona en la década de los 30 en los Estados Unidos, no funcionó en otros países, en ese momento no funcionó. Ahorita en el 2009, el 2010, por eso que ya vamos otra vez a otra recesión. Entonces, como ya gastaron el cohete, ahora no lo pueden volver a utilizar porque no funciona. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Pero a lo que vamos es que a los 3 más brillantes economistas de los últimos 3 siglos, todo lo que se les puede ocurrir es dar libertad al mercado, destruir al mercado o estimular al mercado con política fiscal y monetaria. Y uno dice, es imposible, es imposible. Uno dice, ¿por qué dicen tanta estupidez? Y esto es lo más brillante del planeta. ¿Por qué dicen tanta estupidez? Es decir, miren, por ejemplo, política fiscal, que es lo central de la política keynesiana, viene el gobierno y saca esos eran ¿se acuerdan? El 2008, cuando estaba arrumbando a final de 2008, en los Estados Unidos, en Europa, aquí en Latinoamérica, aquí en Honduras, digamos, estamos blindando la economía, blindando la economía. Entonces vinieron ellos y sacaron un estímulo keynesiano, aumentaron el gasto público y empezaron unos a dar bonos para que la gente gaste, estimula el gasto público. Otros invertir más en infraestructura, eso estimula porque facilita el comercio. Otro más en educación, porque eso estimula la economía porque la gente puede trabajar más eficientemente. ¿Recuerdan las brillantes ideas que escuchamos hasta la saciedad en la televisión hondureña, en CNN español, hablando la voz de Latinoamérica, y en las otras cadenas de televisión hablando por los Estados Unidos, por Europa? Una tesis falsa tras otra. Lo aplicaron, fracasó. Entonces, yo vaticiné que iba a fracasar el estímulo keynesiano. Yo vaticiné que Obama iba a fracasar, porque es un bueno para nada. Pero aparte porque también creía en estas ideas de la izquierda tradicional, que en los Estados Unidos significa en gran medida keynesianismo. Entonces, miramos este fenómeno y la pregunta es, ¿por qué a los más brillantes del mundo no les ocurre nada brillante? Nada que garantice tasas de crecimiento rápido. Es la gran pregunta. ¿Por qué no se les puede ocurrir nada más? Porque actúan como Jim Carrey en esa película con su otro actor, con el otro socio. Tonto y más tonto, cual más tonto de los dos. Porque es la derecha y la izquierda, porque estas doctrinas del capitalismo y el socialismo no les ocurre nada inteligente. Entonces, es el gran misterio. Habrá una conspiración mundial, pero ¿y quién beneficia si todo el mundo se hunde? Por ejemplo, los bancos, que usualmente son vistos como los grandes perversos, los que acumulan y manipulan las cosas y todo eso. ¿Por qué ellos habrían pedido la liberalización financiera en los Estados Unidos? Y viene Europa de carreta, porque Europa después de la Segunda Guerra Mundial ha sido una carreta de los Estados Unidos. Ya sean gobiernos de derecha o de izquierda, siempre terminan siguiendo lo que los Estados Unidos hacen. Ves que no esperan que los Estados Unidos los incite, les proponga que lo hagan, sino que ellos solitos de carreta van y hacen todo lo que los Estados Unidos hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? No se les ocurre nada más inteligente. ¿Por qué vinieron los banqueros en los Estados Unidos y gastaron millones y millones y millones? Billones probablemente en el curso de muchos años. Desde los 40 están haciendo el lobbyismo en el Congreso de los Estados Unidos, diciéndole a los congresistas, tratando de convencer que liberalicen la banca, porque después del gran fracaso, porque como antes no tenían regulaciones, antes de 1929, esa liberalidad causó el terrible fiasco y eso hizo que el gobierno finalmente implementara regulaciones fuertes a los bancos y no los dejara especular como un casino. Durante las décadas que siguieron, hasta la década de los 70, no pudieron especular y no hubo ninguna crisis financiera. La economía no siempre le fue bien, pero no hubieron crisis financieras que usualmente hunden al país. Entonces vienen, pero después ellos están pagando durante todas estas décadas y finalmente, a partir de los 80, empiezan a recortar, a convencer a los jóvenes y empiezan a liberalizar. Y cuando finalmente liberalizan todo, a mitad de los 90, al ratito se hunden completamente y un montón de estos bancos se fueron a la quiebra. Varios de estos banqueros están en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿por qué harían algo que termine hundiéndolos a ellos mismos? ¿Por qué son tan estúpidos? Y es la pregunta, es el gran misterio y es la gran contestación que vamos a responder en el último segmento del programa. Así que por favor no se vean, pero antes de eso,
Los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y darle me gusta porque les va a gustar, porque es el mejor sitio de Facebook del mundo. Y a la misma vez a adquirir el libro Riqueza para Todos, donde van a encontrar estos temas a profundidad, con más detalle, con más datos. Y lo encuentran en librería Guaymura de Tegucigalpa. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en el único programa de orden científico, de carácter científico, el único programa no ideológico del mundo. Y se los digo porque yo paso viendo regularmente las noticias en alemán, en francés, de Francia, de Bélgica, de Canadá, de Suiza. Constantemente hay esta tendencia o a la izquierda o a la derecha, y aún en el centro, una mezcla de dos cosas que están equivocadas no puede ser buena. No puede, si es como le piden consejo a un bruto, le piden otro consejo a otro bruto, los dos les dan malos consejos, y dice, voy a agarrar el justo medio. ¿A dónde lo va a llevar? Es como alguien le dice un bruto, el bruto de derecha, mire, ve, come de este plato, es mi plato preferido, y le da un plato con cianuro, envenenado con cianuro. Y viene a la izquierda y le dice, no, mira, coma, mi comida es mejor, le voy a dar un poquito de mi plato, y ese plato está envenenado con cicuta, que fue lo que le dieron a beber al famoso Sócrates allá en la antigua Grecia, de 2500 años, porque era demasiado inteligente y los demás eran demasiado brutos y no les gustaba que lo estuviera refutando y invalidando todo el tiempo. Entonces, ¿de qué le sirve? Comen un poco de uno y el otro, se van a morir por igual porque los dos están envenenados. Son tonterías. Pero bueno, el punto es el siguiente. ¿Por qué los seres humanos, por qué los más brillantes economistas, como Adam Smith, como Karl Marx, como John Maynard Keynes, dicen tantas tonterías equivocadas? Tantas tonterías equivocadas, por ejemplo, en política monetaria. Política monetaria, la idea es que los bancos centrales, si la economía está yendo a recesión, entonces le bajan a la tasa de redescuento de ellos y eso baja las tasas de interés para los bancos y los bancos pueden ofrecer tasas de interés más baratas y por consiguiente van a incentivar la inversión. Y no pasa. Japón ha tenido en los últimos 20 años las tasas de interés más bajas del planeta entero. Del planeta entero. Y ha estado la economía completamente estancada. 1% anual de crecimiento anual, 1% anual, 1% anual en los últimos 20 años. En la década de los 50 y los 60, cuando Japón tenía tasas de interés mucho más elevadas, cuando el Banco Central japonés tenía tasas de interés mucho más elevadas y los bancos comerciales cargaban tasas de interés mucho más elevadas, la tasa de crecimiento económico fue de 10% anual. ¿Encuentran una correlación? Ninguna, pero estos brutos siguen repitiendo. Ahí consideran a Ben Bernanke, que es un gran expositor de esas ideas, que él es un genio, porque él está ahí bajando y subiendo tasas de interés en función de si sube o baja la economía de los Estados Unidos. Son estupideces. Suiza ha tenido las segundas tasas de interés más bajas del mundo en los últimos 20 años. Y la tasa de crecimiento económico ha sido de 1% anual. 1% anual. En la década de los 50 y los 60, cuando Suiza tenía tasas de interés, cuando el Banco Central estaba decretando tasas de interés mucho más elevadas y los bancos comerciales cargaban tasas de interés mucho elevadas, la economía suiza creció a 6% anual, 6% anual en 20 años. Nada que ver, pero a ellos no se les ocurre comparar los datos, ver si hay o no hay correlación. No, allá un bruto, allá como John Maynard Keynes se le ocurrió decir eso, allá en la década de los 20, los 30, cuando escribió sus libros, y ahora lo siguen repitiendo como loros, como papagayos, como máquinas, ¿verdad? Como dicen los franceses, de enregistrement, como grabadoras. No tiene nada que ver, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Entonces, tenemos una foto para que entendamos por qué dicen tanta estupidez los seres humanos. ¿Por qué es tan difícil a los científicos vivir en este planeta de brutos? Entonces, tenemos unas imágenes. Muestren, por favor, las imágenes que tenemos ahí sobre la evolución del ser humano. Entonces, esto es lo que dice la teoría de la evolución. Por supuesto que hay un montón de ignorantes que osan decir que no es cierto. Esta la creó un brillante británico, esos británicos que fastidian con su idea. En este caso sí estaban en lo correcto. Charles Darwin en 1869 publicó El origen de las especies y mostró que los seres humanos no habían nacido, no habían aparecido de un solo golpe tal como estaban en este momento, sino que habían evolucionado de especies más primitivas como
los chimpancés. Y los chimpancés habían evolucionado de otras especies más primitivas como otros mamíferos, y esos de pájaros, y esos de reptiles, y esos de pescados. Y regresemos, mostremos la otra imagen también que tenemos ahí sobre la evolución. Mostremos la otra imagen, por favor. Esta es un poco cómica, pero efectivamente el ser humano continúa un proceso de evolución constante. Regresemos al estudio. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la evolución? Que ha estado probada y reprobada una y otra vez. Ahora la pueden demostrar más fehacientemente a través de los estudios de paleontología, las mediciones cada vez más precisas de osamentas de huesos de dinosaurios, por ejemplo, que existieron hace 65 millones de años o 300 millones de años, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría dice que en la medida que retrocedemos en el tiempo, el cerebro de los seres humanos iba cada vez más primitivo y eventualmente, como el chimpancé hoy día no tiene ninguna capacidad de raciocinio. Es inteligente, es la segunda especie más inteligente, pero no tiene una capacidad de raciocinio. Esa es la base fundamental para hacer ciencia. ¿Qué es ciencia? Lograr presentar correlaciones coherentes y demostrar causalidad. No lo logró hacer ni Adam Smith, ni Carlos Marx, ni John Maynard Keynes. Las teorías de ellos dicen una cosa y los datos estadísticos del resto de los países del mundo van en la dirección inversa. Eso significa que no hay correlación. Pero bueno, dice la teoría de la evolución que el ser humano apareció hace como 100.000 años, más o menos en su forma física actual, ya sin pelo, erigido, recto, pero hace como 2.5 millones de años salieron unos que les decían homínidos de África y se dispersaron por el mundo. Estos todavía estaban un poco encorvados, con bastante pelo, con una mandíbula todavía más grande, etc. Y así fueron evolucionando y después, hace como 6 millones de años, se formó el primer homínido, que es nuestro precursor, y antes de eso solo habían simios, y antes de eso más primitivos, y antes de eso no habían simios, y antes de eso retrocedemos. Y la primera estructura viviente en este planeta apareció hace como 3.500 millones de años. En el momento no había, solo era una célula, y no tenía ni siquiera un cerebro. Entonces, el cerebro de las especies en este planeta ha ido evolucionando y el más desarrollado es el del ser humano. Como el ser humano evolucionó de una especie de primates, los chimpancés, que no tenía ninguna capacidad de raciocinio y por consiguiente ninguna capacidad para hacer ciencia, tenía que ser una especie con bien bajitas capacidades para poder estructurar sus pensamientos racionalmente, coherentemente, lógicamente, que es la piedra angular para hacer ciencia, que es para hacer progreso. Entonces, es inevitable, es una especie que es la más inteligente de todas, pero sus capacidades de raciocinio son bien bajas. Por ejemplo, ustedes encuentran que las personas más inteligentes de este planeta, ¿qué se dedican? A hacer dinero. A hacer dinero. Y como son más inteligentes, pueden hacer más dinero que los otros. Pero ahí está, que esos no son los más inteligentes, pero los más brillantes, los que tienen el cerebro más desarrollado, ¿a qué se dedican? Se dedican a la ciencia. Y usualmente la ciencia no paga un centavo. Por ejemplo, Adam Smith murió pobre, no se dedicó a buscar a corretear el dinero. Y ese hasta la fecha es considerado el economista más brillante de la historia. No dio resultado, pero el punto es que ese dio menos tonterías que todos los otros. Pongámoslo así. Esa sería la mejor definición que él. No fue brillante, pero dio menos. Entonces, esta dificultad del ser humano de estructurar, esa fascinación, por ejemplo, con el amor, con el sexo, bien fascinado, toda una vida el ser humano con esa tontería, va fascinado y fascinado y fascinado. Pues que no tiene ninguna relevancia para el progreso de la humanidad. Pero no se gasta una tonelada. Miren, yo estaba en Suiza, usted llega a Suiza y usted dice, el país tan ordenado, tan limpio, mejor que Alemania, que Francia, que todo. Aquí estos son bien calculadores, fríos, racionales. Allí en Suiza, la profesión mejor pagada es la medicina. Y si tiene una especialidad en medicina, va a ganar más. Usted es un médico, soy un especialista, me unos 10 años de laborar, te gana algo así como unos $20,000 al mes. Ajá, una vez que voy leyendo en el periódico que una prostituta suiza, porque la prostitución es legal para las suizas, las que son nacionales suizas, una prostituta suiza joven, que sea más o menos guapa, sin que sea una muñeca, se hace $20,000, el mismo salario que la profesión mejor pagada en un país que son la admiración. El resto de los europeos lo admiran, los alemanes, los italianos, los franceses lo admiran porque ellos tienen más desarrollo económico, más orden, menos crimen, etc.
¿Cómo puede prevalecer tanta irracionalidad del ser humano? Por ese cerebro, que es a la raíz extremadamente el de un primate. ¿Qué nos dice la nueva ciencia de la genética, de la biotecnología? Han logrado descifrar una serie de cosas con esto del desciframiento del código genético humano. ¿Y qué nos dicen los últimos estudios? Que 99.4% del código genético del ser humano es igual, es idéntico. Es una fotocopia del chimpancé. ¿Y qué tanto puede pensar un chimpancé? Traten de explicarle que 2 y 2 suma 4. No puede comprender nada. No le da el cerebro para más. Entonces, si 99.4% del código genético del ser humano es el de un chimpancé, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar de teorías económicas? Un maramo de estupideces, que es lo que nos ha sacado la derecha, la izquierda y el centro. Una tontería tras otra. Ahora, yo sí he desarrollado una que sí coincide, que sí correlaciona, que sí corre en paralelismo con los datos de todos los países del mundo a través de la historia de la humanidad. Yo sí puedo generar 30% y más de crecimiento económico. Yo sí puedo generar milagros económicos en cualquier momento. Es todo que yo pueda decidir la política macroeconómica de un país. En tanto eso no pase, mis conocimientos no les van a servir a nada, ni a los 8 millones de hondureños, ni al resto de la humanidad. Bueno, se nos acaba el tiempo y queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde van a poder encontrar este video y muchos otros. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía, de filosofía, de politología, de sociología del mundo. ¿Por qué? Porque encuentran la mayor condensación de ciencia. Quien quiere verificar esta aseveración de que tenemos los enfoques científicos más altos, más elevados, los mejores del mundo, miren el video en mi página, Dr. Carlos Avillón, con el Dr. Paul Romer, considerado como el mejor economista del mundo, el que más sabe en crecimiento económico. Lo refuté, lo rebatí, lo invalidé, lo impugné todo lo que dijo y salió corriendo, pese a que me había ofrecido garantizado 1 hora de debate. A los 15 minutos salió corriendo porque ya no podía más. Entonces, esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis y les deseamos una feliz semana. No puedo sobrevivir más huelgas de este tipo. Me van a forzar a hacer una elección y la voy a perder, y mi objetivo, como todo político, es eternizarme en el poder. Eso está diciendo, por ejemplo, el primer ministro Andreas Papandreou en Grecia. Entonces, es una mala noticia tras otra, pero la que terminó de matar, o sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los dos directores ejecutivos, o sea, los dos mandamás, los dos presidentes, la nueva del Fondo Monetario, la mujer, la ex ministra de Finanzas de Francia, Lagarde, y el que está ahorita en el Banco Mundial, los dos están diciendo que cada vez estamos más bordeando el precipicio de una nueva recesión mundial. Entonces, esa todavía no fue la peor noticia de la semana. La peor noticia de la semana fue el que China, que la vez pasada fue el único, o sea, con India, Vietnam, apenas Laos, como 3 o 4 países en el mundo que lograron salir eximidos, que lograron no salir aplazados en la crisis económica la vez pasada y que continuaron a crecer rápidamente, y dado que para el 2009 ya eran Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos hablar por supuesto, de los últimos eventos internacionales. Pues, ¿qué es lo que no ha pasado esta semana a nivel mundial? Primero, como el lunes, estas agencias de medición como Moody's, Standard & Poor's, degradaron, esta vez no fue a los Estados Unidos, sino que degradaron a los bancos italianos, y hoy también degradaron, el jueves degradaron a ciertos bancos estadounidenses, como por ejemplo el famoso Bank of America. Los han degradado, significa que ahora les cuesta más solicitar un préstamo. Los bancos pasan todo el tiempo haciendo préstamos, hasta los más grandes del mundo, todo el tiempo. Entonces,
ahora como ellos, el riesgo de que no paguen aumentó, entonces ahora les cobran una tasa de interés más alta. Como les cobran una tasa de interés más alta, es menos probable que hagan préstamos. Y si hay menos préstamos, hay menos actividad económica, el desempleo sube, etcétera. ¿Eso qué implicaciones tiene para Honduras? Graves, pero eso no es el total de las malas noticias de esta semana. A lo largo desde julio se están derrumbando sistemáticamente las bolsas de valores, la de Nueva York, la de Tokio, las de Europa y las de Asia también, pero más que todo las del mundo occidental se están derrumbando, pero esta semana, el jueves vimos una caída de 400 puntos en la bolsa de valores de Nueva York, eso significa 6%, el total del valor cayó, eso es una de las caídas más fuertes de los últimos meses, y los últimos meses han sido excesivamente anormales porque la economía mundial se encuentra ante una situación terrible. Pero la peor noticia de esta semana, la vez pasada, en el 2009 se hundió la economía mundial y tuvo el peor hundimiento de los últimos 80 años. O sea, las cifras fueron más negativas que en cualquier otro momento desde 1930, 31 y 32. Entonces, esto es una situación extremadamente grave, la del 2009. Lo triste de esta situación es que en este momento estamos recayendo en otra recesión mundial y esta vez ya no hay una medicina, porque la medicina, economías, China para entonces la tercera más grande del mundo e India la 10ª más grande del mundo, entonces evitaron que se hundiera más los otros países. Pero esta vez no está pasando eso. Esta vez China acaba de reportar el jueves el tercer mes consecutivo de cifras negativas en su producción industrial. Y eso no pasó en el 2009. Los Estados Unidos, Europa Occidental, desde finales del 2008 empezaron a haber cifras negativas. Y en el 2009 fue brutal la caída, pero China no. Pero esta vez, en este momento que todavía no estamos viendo cifras negativas en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en China ya la estamos viendo. Entonces, ya no hay ni siquiera un pequeño amortiguador en el mundo que pueda por lo menos morigerar, a ablandar un poco, acolchonar el golpe de la segura caída del mundo occidental, Norteamérica, Europa Occidental. Entonces, ¿quién va a amortiguar esta vez? No hay nadie. No hay nadie. Entonces, va a ser una catástrofe peor porque no hay cómo reactivar la economía. Puede que sea más dura. Honduras, digamos, que supuestamente iba a resolver el problema la vez pasada, ya solo se puede utilizar una vez y ahora no la pueden volver a utilizar. Es como decir que, pónganse a pensar, es como esas radiaciones de cáncer que son tan fuertes que generan otros cánceres, entonces solo la puede utilizar. Si no funciona a vez, ya estuvo, pues, ya quemaron ese cohete. Y eso es lo que se habla con la teoría keynesiana. Aumentar el gasto público, aumentar la deuda pública, aumentar el déficit fiscal, y los gobiernos gastaron más para reactivar la economía, la lograron reactivar, pero solo por un añito, el 2010, y ya, esto otra vez en picado otra vez. Entonces, la peor noticia de esta semana no fue que los bancos italianos siguen mal, que los han degradado, que los bancos estadounidenses los han degradado, que Grecia ha sido un terrible colapso, tiene que hacer unos recortes presupuestarios gigantes, pero la gente ya no aguanta porque ya le hicieron como 10 recortes, ya le recortaron como 10 veces a las pensiones, a las jubilaciones, a los salarios de los maestros, a los salarios de los otros empleados públicos, de los recogedores de basura, de los bomberos, de los policías. Ya recortaron por todos lados como 10 veces, entonces ya no, dicen ya no puedo más, entonces hay huelgas gigantes y el gobierno dice, o sea, no